Hoy, viernes 18 de enero en Interfaz, te presentamos un reportaje sobre el fomento a la lectura, donde expertos nos explican los beneficios de esta actividad. Y para tener un mejor panorama sobre este tema, estará con nosotros Miosodis Cantú Reyes, promotora cultural y de fomento a la lectura. Jaime Valls Esponda es elegido por segunda ocasión como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Te preparamos un reportaje especial sobre el sistema educativo en Brasil. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído El reverso de la conquista de Miguel León Portilla. Esto y mucho más con el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México? Bienvenidos a este programa, su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura. Estamos muy felices de cerrar esta semana con ustedes y pues que nos acompañen en esta hora y media de información educativa. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Hola, Ana Cris, muy bien, es un gusto saludarte. Muy buenos días a todos los que nos ven a lo largo y ancho del país, también en redes sociales, por Facebook, por Twitter, completamente en vivo a través de la Agencia Informativa de Educación de México, AIEDMX. También nos puede seguir completamente en vivo por ahí. Saludamos también con mucho gusto. Muy buenos días, Gisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite también comunicarse. Acompáñenos, ya es viernes 18 de enero del 2019. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la lectura. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México se leen aproximadamente 3.8 libros al año. Un dato interesante es que la mitad de la población aseguró que sus papás o en sus casas no les inculcaron el hábito de la lectura, sino que más bien recibieron este hábito de parte de la escuela. 2 de cada 10 personas dijeron que se incentivó su hábito de la lectura en su casa, mientras que el 0.7% más bien en la escuela, y el 0.7% de la población, el 7.0% de la población dijo que recibió estímulos en su casa. De acuerdo con una investigación encabezada por John Miller, presidente de la Universidad Estatal de Connecticut Central, a nivel mundial, la lista de los países más lectores la encabeza Singapur, Finlandia en segundo lugar, Corea del Sur, después le sigue Japón y China, complementarían los primeros 5. México está aproximadamente en el lugar 54 y al fondo de la lista se encuentran Brasil, Malasia, Túnez, Mauritania, Argentina, Albania y Panamá. Un estudio de la UNESCO dice que la lectura en la era móvil expone que detrás de las brechas entre los países más lectores y los menos habituados a los contenidos escritos, hay un fuerte componente de desigualdad. Una desigualdad que se puede calificar como una desigualdad libresca, es decir, no tener acceso a textos, a libros, a contenido literario de calidad. Esta desigualdad libresca también se mide en la proporción de bibliotecas, por ejemplo. En Japón, el 99% de las personas puede leer y escribir, pero también hay una biblioteca por cada 47,000 japoneses. En contraste con, por ejemplo, Nigeria, donde hay una biblioteca por cada 1.350.000 nigerianos. Durante siglos, se explica en el documento, el acceso limitado a textos ha supuesto una barrera para la alfabetización. Así que el problema puede resumirse en unas cuantas palabras. La lectura requiere libros. Sin ellos, además de que no se podrá hacer un adecuado fomento a la lectura y un hábito, la alfabetización sigue siendo algo inalcanzable. Así es, Ana Cristina, esa exquisitez de poder viajar a través de los libros, de poder aprender, de poder ser felices, de poder cambiar nuestras formas de pensar, y está al alcance de todos nosotros en cualquier librería. Por fortuna, México es un gran aparador para acercarnos a la lectura, y déjenme decirles que los niños tienen pues una gran alternativa para desarrollar sus habilidades cognitivas, su desarrollo de comprensión
impacta favorablemente en el desarrollo incluso cerebral. En fin, para los niños esta es una excelente alternativa económica y créanmelo usted, muy noble y que le va a dejar muchísimo a lo largo de su vida. Vamos a ver la opinión de importantes expertos al respecto. Miguel de Cervantes decía que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. La lectura es una llave para conocer otras realidades y explorar situaciones, sentimientos e incluso nuevos pensamientos. Leer no solo implica la decodificación de signos, sino que es un ejercicio que estimula los sentidos y la imaginación, la creatividad, la vinculación con uno mismo y con otros, así como la historia y la cultura. Leer no solo es decodificar un texto, es el primer paso, sino poder leer el entorno, las realidades, para poder intervenir en tus diferentes entornos. Eso para nosotros es leer, no solo la decodificación, sino todo esto a lo que accedemos a partir de la aproximación a la palabra escrita, nos sirve para algo y nos va constituyendo como personas. ¿Qué beneficios tiene la lectura? Azucena Galindo, directora de IBI México, asociación civil que promueve el acercamiento de la infancia a los libros, comparte con la Agencia Informativa de Educación de México que la lectura ayuda a los niños a desarrollar el vocabulario para poder nombrar las cosas, hacer una reflexión sobre ellas y poderlas comunicar. Entre a más temprana edad se practique, brinda mayores bases para tener mejor desempeño académico y en la adquisición de conocimiento, además de adquirir mayores competencias para ser un ente activo en el entorno. Te ayuda a desarrollar el lenguaje, al poder verbalizar y tener esta capacidad de lenguaje que primero lo pensamos y luego lo decimos, te ayuda para el pensamiento crítico, para poder prever situaciones. En una lectura, cuando estamos leyendo, casi siempre vas anticipando qué va a pasar y qué no. Eso te sirve para tu vida cotidiana. También está comprobado por estudios neurocientíficos que en el ejercicio de la lectura se ponen en juego todas las áreas del cerebro. Todo eso tiene ciertos resultados en, pues desde conexiones neuronales. Neurobiólogos de la Universidad de Stanford descubrieron que la lectura es una excelente actividad para el cerebro, demostrando que contribuye a incrementar las capacidades de comprensión y concentración. Además, favorece la memoria y el lenguaje, así como la capacidad de abstracción. Lisbeth Vega Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca los aspectos positivos de compartir la lectura con los pequeños. El hecho de que se les lean los cuentos, bueno, les hace descubrir otros mundos y otras cosas que no tienen al alcance en su vida cotidiana y que existen en el mundo, ¿no? Entonces, esto también les desarrolla, pues, propicia, pues, su desarrollo cognitivo, además de que inculca el gusto por la lectura. ¿Cómo impulsar la lectura en los niños? El primer paso es no imponer. La familia debe promover este hábito desde antes de que aprendan a leer y dándole seguimiento una vez que lo hacen. Además, darle a los menores la libertad de elegir el libro de su interés, compartir la lectura como un juego desde una perspectiva lúdica y de disfrute, leer en espacios creativos, acercándolos a las bibliotecas o parques, hacer de la lectura una rutina, por ejemplo, leer después de la cena o antes de dormir. También es importante estimular su capacidad creativa, animándolos a escribir sus propias historias. Pero lo más importante en este proceso es enseñar con el ejemplo. Los padres y maestros deben estar conscientes que los pequeños imitan las acciones que ven de su entorno. Así que es hora de acercarse a los libros. La literatura sí es la posibilidad de ponerte en los zapatos del otro, conocer otras realidades, y eso que ayuda a reconocer la diversidad, contrastar situaciones que a lo mejor no me han tocado vivir, pero a otros sí, y qué haría yo en una situación así. Y eso de alguna manera también te ayuda a generar este sentido de empatía. Y así, como decía Miguel de Cervantes, quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y yo agregaría que es mucho más feliz, Ana Cristina, la lectura nos permite también ese tipo de cuestiones emocionales. Así es, y para quienes no han podido hacerlo un hábito, la lectura, lo importante es que no se rindan
que sigan buscando un texto interesante porque alguno los va a enganchar. Y los Eso niños sí. van a agradecérselo al final. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar más de este tema. Claro. Pues ya no nos podemos aguantar, estamos ya platicando aquí con nuestra siguiente invitada, como les dijimos antes de irnos al corte. Vamos a seguir platicando sobre el tema del fomento a la lectura, que es importantísimo, no solamente para formarnos como personas y a lo mejor, por ejemplo, en nuestra vida académica, sino en todos los aspectos de nuestra vida. E incluso en algunos que no parecerían tan obvios, ahorita vamos a platicar con nuestra invitada de esto, como es, por ejemplo, cuando nos encontramos con una situación adversa de salud que nos lleva a pasar grandes temporadas en los hospitales. ¿Qué papel puede jugar la lectura en esta situación? Hoy nos acompaña en el estudio Miosodis Cantú Reyes. Ella es promotora cultural y de fomento a la lectura, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y además se ha especializado después de hacer un largo proyecto en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la investigación acerca de el efecto que tiene este fomento a la lectura en los ambientes hospitalarios, ¿no? Bienvenida, Miosodis, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, pues fue un proyecto de este programa que se impulsó en la Secretaría de Cultura, en donde se entrevistaron a varios promotores de lectura que trabajaron haciendo fomento a la lectura en los hospitales. Entraban a leerle a los pacientes que se encontraban en cama, en las salas de espera, en urgencias, que son espacios sumamente delicados y fuertes, ¿no? Nadie quiere estar en un hospital, claro, pero invariablemente a lo largo de nuestra vida, en algún momento todos vamos a estar en un hospital, ¿no? Entonces, o ya estuvimos. Desde el momento en que nacimos. Ojalá que no, y lo menos posible. Sí, claro. La pedagogía hospitalaria dice que tu vida es antes y después de estar en un hospital. A muchas personas les hablas de su vida y te dicen, antes de que me operaran, después de que me operaran, sí, antes del accidente, después del accidente, sí. Es un parteaguas en tu vida. Claro. Entonces, se hizo la entrevista a estos promotores de lectura y algo que nos importaba mucho y nos interesaba mucho saber es cómo primero se habían hecho lectores y después cómo habían sido promotores de lectura, porque primero es difícil ser promotor, primero es difícil lector, claro, y luego es difícil compartir la lectura y después es difícil promoverla, ¿no? Entonces, estas personas, Berger y Luckman tienen dos postulados que hablan de la legitimación y la institucionalización. Gracias. Ellos se hicieron primero lectores. Voy a contar la anécdota de uno de ellos que es muy interesante y dice, yo en la secundaria siempre traía un libro porque mi mamá me hacía llevar los pagos del teléfono de la luz y yo metía el recibo para que no se me arrugara. Claro. Y entonces los maestros me veían siempre con un libro. Hubo un programa, un certamen de lectura en la secundaria y como me veían con el libro, pues me dijeron, tú vas al certamen, ¿no? Yo en mi vida había leído nada, yo agarraba los libros para eso y ni siquiera los leía, ¿no? Me llevaron a un encuentro de lectores y estuvo tan padre. Lo último que hicimos fue leer. Pero a partir de ahí, bueno, ya regresé a la secundaria y me hicieron todo un festival porque yo había sido el ganador, bla, 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 de esta situación. Berger y Luckman hablan del reconocimiento público. Es parte de uno de los elementos de la calidad de vida, que fue parte del marco teórico que fundamentó mi investigación. Y hablan del reconocimiento público. Todas las personas que les hicimos la entrevista a profundidad, todos hablan de un momento importante en su vida en donde les hacen un reconocimiento público por ser lectores, aunque no fueran lectores. ¿Y qué pasa después de ahí? Se hacen lectores. Entonces ahora me preguntan, oye, es que tengo un grupo de niños y les gusta la poesía o les gusta el cuento, haz un certamen de cuento. Haz un certamen de cuento, saca ganadores, saca primero, segundo, tercer lugar y 20 menciones honoríficas, que sus padres los vean, que los feliciten por leer y si no eran lectores, van a ser lectores. Entonces, ese es un elemento muy importante. La institucionalización primaria, de la que hablan Berger y Luckman, se da en casa. Los padres son los primeros, la familia, esta parte primaria con la que tú convives desde que eres niño, pero no legitima, no institucionaliza. A estas personas
las legitimó, las institucionalizó y ahora son unos lectores voraces, son maravillosos promotores de lectura y es una maravilla, ¿no? Claro. Ellos entraron a los hospitales y a aumentar la calidad de vida, a darle una calidad de vida a los pacientes que se encontraban ahí en los hospitales. Habla la literatura de la pedagogía hospitalaria, que no es lo que los hospitales tienen, sino de lo que carecen, ¿no? Los hospitales carecen de este factor humano. Claro. Quienes hemos estado adentro de los hospitales vemos que los médicos y las enfermeras efectivamente están vueltos locos haciendo lo que les corresponde. ¿Sí notaron un cambio a la hora de aplicar estas lecturas a pacientes, a gente que estaba en la sala de espera, esas características? ¿Sí había un impacto, un antes, un después, evidente? Sí, efectivamente, mira, ya hay necesidad, por supuesto, de muchas investigaciones, Claro. pero hay otras muchísimas en donde se hacen grupos focales en una sala, por ejemplo, de consulta externa de urgencia, o de urgencias o de consulta externa, en donde está el alboroto, todo el mundo habla, comienzan a leer los promotores de lectura, porque además son personas que saben transmitir, Claro, gente de teatro, incluso psicólogos, pero que saben de cosas Sí, teatrales sí, sí. y esto. Disminuyen el estrés, disminuyen la tensión y cuando pasan a su consulta, sobre todo en consulta externa, los médicos nos referían después de ya varios años del programa que las personas pasaban y aprovechaban mucho más la consulta porque ya no pasaban estresados, angustiados, enojados por la tardanza de los hospitales, Claro. porque además este programa se llevó a cabo en los hospitales generales de la ciudad, que sabemos que tiene una demanda tremendísima, Sí, no claro. solamente de la Ciudad de México, sino del interior de la República. Sí. Esto en consultas externas. Y en hospitalización hay algo que les comentaba que no es lo que los hospitales tenían, sino de lo que carecían, ¿no? Y los médicos y las enfermeras de pronto no tienen tiempo de ese apapacho, De ser Claro, humanos, ¿no? de claro. esa parte Sí, sí, humana, sí, sí, sí. incluso de fomentar la interacción entre los pacientes que están en un mismo pabellón, ¿Este ¿no? programa se sigue desarrollando? No fue cesado hace varios años, cambio de administración y lo echaron para atrás. Pero nosotros, muchos de los promotores, seguimos trabajando de manera independiente. O en mi ¿Cómo caso, se pueden contactar con ustedes como promotores independientes? bueno, mi nombre es Cantú Reyes, en mi Facebook, Ajá. y hay un programa que es el Programa Nacional Salas de Lectura. Hay muchos programas Ok. que hacen fomento a la lectura y el Programa Nacional Salas de Lectura tiene algunas personas que se interesan en entrar a los hospitales, pero hay una situación, no es fácil entrar en un hospital. Nosotros cuando Claro. impulsamos este proyecto entramos como el borras, ¿no? Y a la semana... Siempre tiene que haber una coordinación directa con las instituciones para poder aperturar Sí, este porque proyecto, ¿no? es sumamente Muy difícil bien. entrar a los hospitales. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia. Seguramente que tendremos otras oportunidades de profundizarla más. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en el Gracias. estudio. Gracias, muy amable, excelente, felicidades y ojalá se retomen estas prácticas. Gracias. sí. Una pausa. Una breve pausa y regresamos. Poco a poco, como nos vamos adentrando en este año, se van acomodando, pues, o ratificando las figuras que van a tener las riendas de la educación en nuestro país. Jaime Valls Esponda rindió protesta para un segundo periodo por hasta 5 años como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, las ANUYES. Vamos a ver los detalles de esta ratificación. La educación superior en México y la consolidación de su calidad es uno de los retos más importantes para el desarrollo del país. En este contexto y en el umbral del inicio de una nueva administración política, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Jaime Valls Esponda, fue elegido por unanimidad para un segundo periodo. ¿Protesta usted ejercer con transparencia y honestidad las facultades que el Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior le confiere, y cumplir con ética y profesionalismo las obligaciones que el mismo ordenamiento establece? Si así lo hace, que las instituciones de educación superior y la sociedad se lo reconozcan. Y si no, que estaremos atentos a ellos o a los demás. En presencia del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,
Jaime Valls Esponda rindió protesta y reflexionó sobre el papel de la educación superior en la nueva etapa que vive el país. Es un privilegio dirigirme a ustedes en momentos de grandes definiciones para el país y de manera especial para las instituciones de educación superior que día con día realizan una importante labor en la generación y transmisión del conocimiento y la formación de miles de profesionistas. El maestro Valls Esponda reiteró la importancia de una adecuada gestión de los recursos con los que cuentan las instituciones de educación superior. Nos hemos sumado con toda responsabilidad a las necesidades de una austeridad que reclama la población para cerrar las brechas de desigualdad. Por ello, es justo reiterar en esta oportunidad que nuestra voluntad de participar se fundamenta en los principios rectores y el espíritu de cercanía a la comunidad en que se fincó desde su nacimiento la idea de la universidad en México. La responsabilidad social y el manejo ético de los recursos, dijo, son distintivos de su trabajo, y agregó que la inversión en educación se traducirá en mayores beneficios. Invertir cada vez más en la educación superior, porque al hacerlo, los recursos producen el beneficio multiplicado de más y mejor investigación, de estimulante creación del conocimiento. El proyecto más ambicioso de la asociación está expuesto en el documento Misión y Acción 2030, en el que se plasman la perspectiva en materia de educación superior de todas las instituciones asociadas. Cumplir el documento Visión y Acción 2030 que elaboró la ANUYES es un diagnóstico puntual con políticas, con sugerencias de políticas públicas que las ha recogido el Gobierno de la República y sin duda vamos a trabajar de la mano de este documento que tiene 5 ejes rectores. El secretario general de la ANUYES también se refirió al Sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que proyecta la construcción de 100 planteles de educación superior. Estamos trabajando con el gobierno para apoyar a estas instituciones que se van a crear con las capacidades que ya tiene la ANUYES y sus asociadas en todo el país. Es lo que ponemos a disposición del gobierno para poder apoyar a que estas nuevas instituciones crezcan con calidad y con pertinencia, que es fundamental para los jóvenes. El secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, reconoció la labor de la ANUYES en la recolección, análisis y sistematización de las propuestas planteadas por miles de maestros, alumnos, padres de familia y especialistas en los foros para un acuerdo educativo, que se llevaron a cabo en todas las regiones del país. No estamos hablando de un trabajo menor, ya que fueron más de 64,000 las ponencias que se registraron en la plataforma por parte de la ciudadanía en general. El titular de la SEP destacó la importancia de la labor cotidiana de los maestros, quienes jugarán un papel central en la construcción del nuevo paradigma educativo nacional. La educación pública es toda, no es exclusivamente la preescolar, la básica o la media superior, es toda. Y por eso al trabajar en universidades estábamos dándole una importancia muy destacada a la educación superior. Jaime Valls, por su parte, adelantó que la 5ª edición de la Conferencia Internacional de la ANUYES emprenderá un nuevo ciclo temático bajo el título Educación 4.0, Formación Dual y Perfiles Globales. Y en esta 29ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, también reiteró que con el apoyo de las universidades se logrará transformar la educación y anunció que se renovará el programa Puentes, que atiende a los jóvenes repatriados de los Estados Unidos. Fortalecer la autonomía universitaria es un precepto que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, respeta y promueve, aseguró el secretario Esteban Moctezuma Barragán durante la clausura de la 29ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES. En este gobierno y en el equipo de la Secretaría de Educación Pública siempre estaremos atentos a apoyar, a fortalecer, a respetar y a hacer cada vez más firme la autonomía universitaria. Este es uno de los pilares de la educación superior pública en el país que todos debemos de honrar y respetar. Ante rectores y autoridades de instituciones académicas de nivel superior, el titular de la SEP reiteró que con el apoyo de las universidades se logrará transformar la educación con calidad y equidad.
por lo que es prioritario que sea un ejemplo de austeridad, de eficacia y de resultados. Esta transformación debe buscar que las universidades sean ejemplo para todo el país de austeridad, de eficacia, de resultados, de ética y sobre todo de un profundo amor por México. Al enfatizar la importancia de inculcar entre los estudiantes un verdadero amor por México, resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso de que el Estado brinde educación de excelencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asumido el compromiso de el desarrollo del país, armónico en lo social, democrático en lo político, moral y ético en su desarrollo, y creo que esta educación con equidad y calidad para todas nuestras niñas, niños y jóvenes es la mejor herencia que todos podemos trabajar. El secretario de Educación adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se renovará el Programa Universitario Emergente Nacional para la terminación de estudios superiores, también llamado Puentes, para facilitar la continuación de estudios superiores a mexicanos en riesgo de ser deportados de Estados Unidos. Y como parte de los especiales que hemos presentado sobre la educación en Iberoamérica, hoy vamos a hablar sobre los modelos educativos en el gigante sudamericano Brasil, este queridísimo país, un país muy numeroso que por supuesto también enfrenta grandes retos. Se encuentra con nosotros nuestra querida Elis de León. Elis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto volverte a saludar por acá, por el estudio. Hola, buenos días. Gracias. Elis. Pues vamos a platicar sobre la educación en Brasil, considerando que es un país que tiene más de 214 millones de habitantes. Lo que pasa en cuestión de educación en Brasil pues es muy relevante en lo que pase en Latinoamérica en general, ¿no? Sí. 30%, más del 30% de su población está en edad escolar y pues tienen similitudes en América, en tanto, por ejemplo, los años que son obligatorios de educación, que son alrededor de 14 años en general, y pues tienen detalles y unas diferencias muy particulares, sobre todo en educación superior y cómo son los procesos de admisión. Entonces eso es lo que vamos a ver en la nota. Muy bien. Pues si les parece, vamos a ver el reportaje para regresar y comentar un poco al respecto. Brasil tiene una población escolar de 48 millones de estudiantes. Desde el 2017, el sistema educativo se rige por la Base Nacional Común Curricular, conocida como BNCC. Este modelo define cada etapa de educación básica e incluye un componente curricular dedicado a la enseñanza religiosa. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A partir de los lineamientos nacionales, los gobiernos locales elaboran sus propios programas divididos en educación básica y superior. En Brasil, la educación desde los 6 a los 14 años es obligatoria y se imparte de manera gratuita. La educación básica busca ofrecer una formación común a todos los niños y consta de 3 niveles. El primero es la educación infantil, conocida también como alfabetización inicial, que va de los 4 a los 6 años. Esta etapa busca desarrollar las habilidades físicas, motoras, psicológicas e intelectuales y sociales de los niños. De primeiro ano, há crianças que já chegaram com uma escrita alfabética, mas também há crianças com uma escrita pré-silábica. E também um grupo de crianças que do começo do ano para cá, né, já avançaram bastante e se encontram agora num período ali silábico, de escrita silábica, da silábica. El segundo nivel de la educación básica es la educación primaria, también conocida como ensino fundamental, que va de los 6 a los 14 años de edad y se divide en 2 ciclos de 4 cursos. 552 vezes quem? Vezes 1000 alunos. O que é média aritmética? Depois de somar todos os números, dividir pelo total que tem, aí vai achar a média.
Muito bem. La secundaria es el tercer y último nivel de la educación básica. Abarca de los 14 a los 17 años de edad y busca consolidar los conocimientos adquiridos durante la educación primaria, así como preparar a los estudiantes para la educación superior. La enseñanza secundaria o ensino medio puede ser regular o técnica. La modalidad técnica está enfocada en el mercado laboral y dura 4 años. Tras haber concluido los niveles previos y contar con un certificado de ensino medio, los brasileños pueden cursar la educación superior a partir de los 17 años de edad. Este nivel no es obligatorio. Al final se obtiene un certificado de grado o posgrado. Para ingressar em qualquer universidade, é preciso fazer uma prova. Tem uma prova hoje que ela é nacional do país inteiro, que se chama ENEM. El Examen Nacional de Enseñanza Media, ENEM, es una prueba estándar nacional que toma en cuenta el desempeño del alumno en la educación secundaria. Através dessa prova, a nota que a pessoa tiver, ela vai poder se candidatar em várias universidades. La segunda opción es la prueba denominada vestibular, que es diferente en cada universidad y para cada titulación, y se lleva a cabo normalmente solo una vez al año. E também a opção de você se inscrever diretamente em uma universidade e fazer a prova daquela universidade. Você se inscreve para engenharia, para jornalismo e faz a prova só para aquela área. Dentro de la categoría de grado, el estudiante puede obtener distintas titulaciones. La titulación básica universitaria se denomina bachillerado y consta de 3 a 6 años de estudio. La licenciatura es una formación de 3 a 4 años para ser profesor. Y la formación tecnológica consta de 2 o 3 cursos con orientación profesional. En Brasil, las universidades públicas son consideradas de mayor calidad que las universidades privadas, con una tasa de admisión de un estudiante por cada 10 solicitudes. Sin embargo, en materia educativa, la nación verde-amarela aún enfrenta un gran reto, el analfabetismo. Se estima que alrededor de 11.8 millones de brasileños no saben leer ni escribir. La mayor parte son ancianos, afrodescendientes y mulatos. Pues interesantísimo este reportaje, Ismael Simelis. Tiene muchas curiosidades, sobre todo este proceso de admisión a la educación superior, porque como decían es un examen único estatal, tienen 2 opciones, pero es el segundo examen más grande que hay en el mundo, solo seguido por el que hay en China. Y muchas de estas personas, a diferencia de China, que solo lo puedes hacer una vez, lo pueden hacer varias veces y se estima que 1 millón de estos aspirantes lo hacen hasta 5 veces. Claro, bueno. Es un gran reto educativo el que tiene Brasil. Ya lo estamos analizando, uno de los países más grandes, no solamente de América, sino del mundo entero. Así que pues es muy interesante cómo van a batir además este porcentaje de analfabetismo, ¿no?, que mencionamos al final. Y bueno, ahí está dentro de los rankings, ¿no? Considerada la Universidad de Sao Paulo como la mejor de América Latina, una de las mejores del mundo, así que bueno, también grandes esfuerzos que han logrado. Sí, pues Brasil dentro de las 100 mejores universidades tiene 25, ¿no? Alrededor más o menos. Sí, los primeros 10 lugares sí está Brasil, México, Colombia, Chile. Claro, claro. Bueno, pues ahí están grandes retos, un importante modelo educativo. Yo tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de trabajo el año pasado y estuvimos muy cercanos a las universidades. Precisamente hay mexicanos que se encuentran allá. No es fácil ingresar a universidades brasileñas, pero cuando ingresan tienen todo el apoyo. Y cabe mencionar también, es interesante que las universidades brasileñas tienen un sistema de televisión muy importante, cursos de televisión y un sistema de televisión coordinado entre pues, las muchísimas universidades que existen en todo el país. ¿Parecido a lo que son que nuestras telesecundarias? No, televisión, proyectos audiovisuales de televisión. Correcto. Que se llama Aptu. Entonces es interesante también. Muy bien, gracias Elis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estaremos al pendiente de nuevos reportajes que haga sobre otros modelos educativos en el mundo. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, ya es viernes de nuestra sección docentes. Ya está con nosotros Alfonso Herrera, director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Y hoy pues vamos a platicar de la matriz de recursos audiovisuales para artes visuales de primer grado. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre. Buenos días. Bienvenido. Gracias nuevamente por acompañarnos. Pues platícanos, ¿de qué se trata esta matriz de recursos audiovisuales de artes visuales? Una materia que es muy innovadora, ¿no? Es un complemento muy importante de la educación en la telesecundaria. Claro, sí, el concepto de formación integral, ¿no? Desde la educación básica, las artes tienen un papel importantísimo. Y bueno, pues quiero comentarles que en primer grado de telesecundaria, pues no hay como para segundo y para tercero, porque corresponde a un modelo anterior, no tenemos materiales impresos que puedan utilizar los alumnos y los maestros. ¿Por qué? Porque se piensa, se propone que todo lo que tiene que ver con el área de artes sea más vivencial, ¿no? Sea más de la práctica en el aula o fuera del aula, y que los alumnos pues desarrollen las habilidades y los conocimientos que tienen que ver con las artes. Entonces, en ese sentido, pues no hay material específico impreso. ¿Qué hay? ¿Qué tiene el maestro de telesecundaria para poder trabajar las artes? Claro. Pues lo que tiene es el libro para el maestro. Y después del libro para el maestro, tiene la matriz de recursos audiovisuales que le van a apoyar con diferentes materiales. ¿Cuáles son estos materiales? Pues bueno, en este momento, por ejemplo, pues estamos viendo algunos detalles de lo que es un video que apoya el aprendizaje de contenidos muy específicos del área de artes visuales, ¿no? Entonces, ¿qué encuentra y cómo lo encuentra el maestro? En esta matriz es una guía importante, es una guía específica que permite que el maestro sepa a través de 4 campos, 4 ejes en los que se divide artes visuales. En estos 4 ejes, el maestro va a encontrar de manera específica de qué va o cómo debe de organizar los temas del aprendizaje, los aprendizajes esperados y qué recursos se va a encontrar. ¿Cómo los va a encontrar el maestro? Es muy sencillo. En nuestro portal de telesecundaria, lo estamos viendo en este momento, en la sección de materiales educativos, viene establecido en la parte de abajo la matriz de recursos audiovisuales. Y en esta matriz de recursos audiovisuales viene esta matriz que les decía de manera específica. O sea que el maestro no va a tener problema en términos de qué es lo que tiene que trabajar. Claro. Y a diferencia de las asignaturas, en artes, en las 4 artes, no trabajamos de manera, digamos, ordenada por bloques. La organización de los contenidos no está así. El maestro puede trabajar cualquiera de los 4 ejes en la forma en la que él lo considere. Entonces, no está establecido que vayamos por bloques, como vamos en las asignaturas de español o de matemáticas, ¿no? El maestro puede iniciar, por ejemplo, con los elementos de las artes y entonces entrar, descubrir cuáles son los elementos para las artes y trabajarlos de manera muy específica. Y para eso se va a encontrar con que tiene, ¿no? Tiene un video para el alumno, tiene videos para el maestro y tiene programas de radio que le van a apoyar para que él pueda trabajar esos elementos en el aula. Y la idea es que los descargue, que los lleve a su aula y que con sus alumnos decida cómo trabajarlos. Hay amplia libertad en ese sentido.
Claro. ¿no? Tocaste algo que me pareció muy interesante, estos programas de radio. ¿Cómo es? Háblanos un poquito más al respecto. Sí, los programas de radio los tenemos conceptualizados como repositorio. ¿Qué es el concepto de repositorio? En el portal de Telesecundaria ellos van a encontrar todos los programas de radio de los temas que se aborden en cada una de las disciplinas. Y los programas de radio están organizados como en los viejos LP, los long play, los discos, ¿no? Que vienen por tracks, que están ¿no? de moda, por además, pistas, ahorita. que están volviendo, ¿no? Entonces, el maestro encontrará allí el título del contenido que aborda esa sección, ¿sí? Y lo utilizará, lo puede descargar de manera individual, no todo el material. Y tenemos materiales muy específicos como, por ejemplo, piezas musicales para el caso de música, en el que el maestro puede descargar y saber, por ejemplo, de géneros, ¿no? ¿Qué son los géneros y cuáles son las características del género ya en las piezas musicales de manera específica? Y también trabajamos pues la parte histórica, ¿no? Se trabaja la parte histórica. Entonces así hablamos de, por ejemplo, en México, ¿no? De lo que sucedió con la música prehispánica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos representativos de esa música? Y entonces él puede entrar y puede descargar elementos precisos, ¿no? Y aquí tenemos la gran colaboración de diferentes instituciones, muchas instituciones del Estado mexicano, incluso de compositores, de organizaciones no gubernamentales que nos han cedido sus materiales para que los alumnos y los maestros de telesecundaria los puedan tener ahí. Los pueden descargar, se los pueden llevar, los pueden escuchar en sus celulares, en sus tabletas, ¿no? En alguna PC, en fin, en diferentes dispositivos para que el maestro y el alumno tengan una idea clara y concreta de qué va. Pues ¿no? Alfonso, suena como una guía muy completa, muy robusta, muy nutrida para que los maestros de artes puedan pues dar sus clases de la mejor forma. Recuérdanos rápidamente cómo pueden acceder a estos recursos. Muy sencillo, portal de telesecundaria. Recuerden que para nuestros docentes, para los alumnos y para nuestros padres de familia es la herramienta fundamental en donde se encuentran todos los materiales de telesecundaria. Todos, ¿no? Y de manera exclusiva los miembros de la comunidad educativa de telesecundaria pueden entrar y descargar esos materiales, se los pueden llevar y los pueden utilizar en el aula. Perfecto, pues excelente. Gracias por esta recomendación, esta orientación, estimado Alfonso Herrera, director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. Una pausa, regresamos. Ya se encuentra con nosotros en el estudio para hablar del contenido cultural en nuestro programa de hoy de Interfaz. Gabriel Yepes, él es coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo. Para mí es uno de los museos más bonitos que hay. Es hermoso realmente. En fin, pues vamos a hablar hoy de una pieza escénica, Más corazón que piel, que obviamente pues ya está ahí en el Chopo. Y pues quién mejor que tú que nos hables al respecto. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio. No, al contrario, un placer. Pues sí, en realidad pues el Museo del Chopo tiene una cartelera en Artes Vivas pues muy intensa y nos es muy grato pues estar presentando cosas siempre para diferentes gustos, estilos. Tenemos un público muy variado, enfocado sobre todo a la comunidad universitaria, pero jóvenes, adultos en general. Y sí, Más corazón que piel es una obra de danza que empieza a partir del 31 de enero. Ahora estamos presentando, tenemos en temporada otro montaje que se llama Nenitas, que es un montaje con personas de la tercera edad. Sí, hablamos de ella hace una semana. Exacto, entonces seguimos en temporada y después empezamos con Más corazón que piel. Es a lo que vengo en particular a invitar al público para que nos acompañen. Es un montaje que está basado justo en, ahora que estaban hablando de Brasil y todo, en un fotógrafo de guerra brasileño que es Sebastián Salgado.
él trabajó muchísimo la fotografía de guerra y se pone la pregunta de cuál es la incidencia de lo artístico dentro de un contexto tan caótico, ¿no? ¿Cuál es el rol del artista? ¿A qué llamamos arte? ¿Cómo se estetiza la crueldad o la violencia? Entonces, son preguntas muy interesantes, ¿no? Que nos interesaba muchísimo tener. A partir de eso, desarrollar un proyecto. Es Aladino Rivera Blanca, es un coreógrafo mexicano que trabaja con la compañía estable de Sasha Waltz & Guest en Berlín desde hace 7 años. Es el único mexicano que está radicando allá y trabajando como en un nivel de circuito pues muy top, digamos, y lo tenemos ahora en México haciendo este montaje. Claro. ¿Cómo es que, yo quisiera preguntarte que nos expliques un poco más cómo se tradujo esa cuestión de un fotógrafo en la guerra a una puesta en escena de danza, ¿no? ¿Qué tipo de actores, qué tipo de incluso escenografía podemos ver en esta Sí, la iluminación es muy importante aquí porque es Sebastián Solórzano, es otro gran talento mexicano que también ha trabajado con el Ballet de Londres o con la Ópera de París, o bueno, o sea, por citar algunos de sus últimos trabajos, ¿no? Claro. Entonces, realmente él es becario de la Fundación Rolex y también dará un taller de iluminación ahora aprovechando su estancia en México. Pero justo para responder a tu pregunta, yo creo que el arte, sobre todo las preguntas, se pueden trasladar a diferentes disciplinas, ¿no? Las preguntas éticas, políticas o estéticas van más allá de los formatos. Entonces, desde un contexto de la fotografía de guerra, que es la de Sebastián Salgado, hasta el movimiento y la danza, a través de disciplinas como el Kung Fu, la capoeira o la danza contemporánea, también puedes responder a las mismas preguntas. Entonces, las preguntas me parecen que son muy pertinentes para el contexto que vive México o que ha vivido Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo hablamos de arte cuando estamos en un contexto de ultraviolencia como el que hemos vivido? Cuando todo es caótico, ¿cómo podemos encontrar esa belleza, ¿no? ¿Cómo hacemos como creadores o cómo hacen los creadores para encontrar esa parte luminosa de la existencia, ¿no? Entonces, me parece que esa es una parte fundamental en la creación artística. Entonces, por eso la invitación a Aladino y a su compañía para que Inside the Body es la compañía, para que presenten este trabajo, ¿no? Claro. Eso es lo que nos interesa. Sí, es una temática muy importante, ¿no? El mundo actual, la crueldad, cómo nos estamos pues envolviendo en estas tragedias continuas, constantes, que a lo largo de la historia suceden, pero también que adquieren una cierta modificación en pleno siglo XXI, ¿no? Este es el tema que también está permanente ahí. Sobre todo porque nos hemos especializado y nos hemos ido sofisticando en crueldad, ¿no? O sea, vemos sistemas de tortura, sistemas de seguridad, sistemas de todo, que en realidad lo único que hacen es sofisticar la crueldad y el dolor. O sea, no tenemos un sistema, normalmente los sistemas penales o esto se van sofisticando tecnológicamente, pero son las mismas bases, ¿no? Del castigo y de la tortura. Entonces, no por implementar cámaras de videovigilancia, por ejemplo, estás haciendo mejor una prisión. Claro, esta es más operativa, pero la crueldad es la misma. Entonces, las preguntas son, ¿para qué nos sirve la evolución o para qué la sofisticación de los recursos si realmente el planteamiento sobre la dignidad humana es el mismo, sigue siendo el mismo? Entonces, es un ejemplo para decir que en un momento tecnologizado, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la humanización de las cosas, ¿no? Cómo no perder eso también de vista. Por eso se llama más corazón que piel también, ¿no? El montaje. Claro. Yo aquí en las notas que tenemos acerca de la obra veo también un componente de ópera. Me gustaría que nos contaras de eso. Sí, hay una cantante de ópera que ahí está trabajando. En realidad, de hecho, por eso leemos toda la conceptualización que hemos hecho en el Museo del Chopo de lo escénico, le hemos denominado artes vivas, ¿no? Que son todo lo que echa mano del cuerpo, todo lo que es presencia, todo lo que acontece en el momento en el que el artista y el espectador están frente a frente, ¿no? Eso es lo que llamamos artes vivas, para resumirlo grosso modo. Y ya no solamente es danza contemporánea, tiene elementos, como les decía, de capoeira, de kung fu. Son 5 intérpretes, bailarinas, que están formadas en artes marciales. Su resistencia física está puesta a prueba en este montaje. Es un montaje muy intenso, doloroso, cruel en momentos, pero también muy poético, ¿no? Son 3 episodios donde vas viendo cómo esta evolución y de repente te das cuenta cómo nos seguimos confrontando como humanidad a través de medios más sofisticados, como les decía, pero con la misma intención, ¿no?
pasar al otro. El poder es lo que está en el fondo. Pues una puesta en escena muy interesante, en verdad, Gabriel Yepes, imperdible. ¿Cómo, cuándo va a estar? ¿A la semana? Empieza el 31 de enero, se estrena. Empezamos el jueves 31 de enero, jueves 1 de febrero, sábado y domingo, que son los días consecutivos, y la siguiente semana. La tenemos 2 semanas. 2 semanas. Ajá, a partir del 31 de enero. Y estará, pues, tenemos unas entradas muy accesibles, que son 100 pesos y 50 pesos, con descuento estudiantes, Sinatán y maestros, ¿no? Muy fácil llegar, ¿no? Al Museo del Chopo, hay Metrobús en Insurgentes Norte, en esa línea que recorre. Exacto, tenemos una estación de Metrobús llamada Museo del Chopo, tenemos el Metro Revolución muy cerca, San Cosme también, el Metro San Cosme, estamos en Santa María la Ribera, entonces es un lugar emblemático de la ciudad y pues los invitamos, ¿no? A que vengan al museo. Sin duda alguna, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel, gracias. Nos vemos pronto con las alternativas que ofrece el Museo del Chopo. Vamos a hacer mientras tanto una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y sobre todo en esta parte cultural. Y es que el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM alberga la obra Huella de Manglar, que fue escrita por Frida Tovar y obra para toda la familia que nos muestra la migración a través de la metáfora de la mudanza. Huellas de Manglar es el nombre de la obra escrita por Frida Tovar y llevada a escena por Leslie Jardón, Miranda López y Alejandro Rubalcaba, miembros de la compañía Arrecife Teatro. La familia Manglares es una familia de tortugas que viven en la península de Yucatán. La temporada de tormenta se avecina y se ven obligados a migrar hacia la playa. Una vez que se emprende el viaje, los manglares se distraen con un obstáculo. Y una vez que se distraen, comienza un montón comienzan aventuras que hacen que conozcan a distintas familias y que puedan respetarlas. Los egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM tratan de ejemplificar el tema de la migración a partir de la metáfora de la mudanza de las tortugas. Que viva el proceso de una mudanza. Nuestro tema principal es la migración, pero creemos que es un tema muy grande para los niños. Entonces lo que intentamos fue bajarlo a una metáfora de mudanza, que es la mudanza de la familia Manglares. Entonces, junto con el apoyo de la anfitriona, lo que busca es que la anfitriona guíe a las familias, y estas familias se van mudando junto con las tortugas. Entonces la familia de tortugas migra con la familia de personas que nos vienen a acompañar. Entonces es para que la gente viva un poco de esta mudanza que tiene la familia Manglares hasta llegar a la playa. Porque sin importar el lugar al que vayamos o donde nos encontremos, el hogar está donde la familia se encuentra. Y con esta idea, la puesta en escena retoma el tema de la movilidad. México es uno de los países es un país de retorno, origen, destino y tránsito. Es decir, por México pasa la gente que migra hacia Estados Unidos. De México sale la gente que quiere migrar, ¿no? Por México es de donde regresan a la gente de Estados Unidos hacia sus países, y en México es donde la gente también quiere quedarse. El productor comenta que el reto fue materializar el texto de Frida. Nos dedicamos a conseguir, buscar, fabricar, ver cómo podemos hacer todo. Entonces básicamente fue materializar todo de una idea, de un boceto, a la realidad como lo estamos viendo. Esta obra está compuesta por 6 teatrinos a los que el público será guiado caminando. El elenco hace muchísimas cosas atrás de escena. Aparte de tener sus propios personajes, doblan personajes con distinta voz, movemos luz, sombras, hacen tramoya, digamos, en estos teatrinos donde sucede la magia. El montaje en el que se involucró todo el equipo lo lograron en 2 meses y cuenta con 52 títeres. La obra se presentará este viernes 18 y sábado 19 de enero a las 16:30 y 18:30 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Y bueno, pues comentarles también que exposiciones fotográficas de un parque de patinaje y talleres de tejido son algunas de las recomendaciones culturales para este fin de semana. Y si visitan alguno de los espacios que he recomendado, no dejen de subir sus fotos y comentarios a nuestras redes sociales para comentarlas y, por supuesto, para ver qué tal bien se la pasaron. Comienza otro fin de semana con una nueva serie de recomendaciones culturales que te llevarán a visitar, realizar y ser parte de diferentes actividades artísticas. El 2019 apenas empieza, pero hay algunas muestras museográficas que ya están por terminar. Aprovecha esta última oportunidad y conoce el trabajo del fotógrafo de la ciudad, Héctor García. Caos, Misterio y Belleza es el título de las 2 exposiciones con las que el Salón de la Plástica Mexicana invita a su público a conocer la Ciudad de México desde otra perspectiva. La muestra está conformada por 57 fotografías que representan 5 décadas de la vida cotidiana de la sociedad mexicana. ¿Te gusta o te interesaría aprender a patinar? El lugar ideal para practicar este deporte urbano es el Skate Park Constituyentes, rehabilitado por el gobierno de la Ciudad de México. Espacio que, además de ser el lugar ideal para los amantes de las patinetas, tiene como objetivo ser un lugar de convivencia social y esparcimiento. Este parque está dividido en 2 áreas: la Street, donde hay 8 plataformas con desniveles, escaleras, barandales y pirámides, y los Bowls, que son albercas de concreto para los más especializados en otros tipos de trucos. Asimismo, el Skate Park Constituyentes cuenta con una plaza de acceso, juegos infantiles, áreas verdes y mobiliario para realizar picnics. ¿Quieres aprender a tejer un unicornio? El lugar donde puedes hacerlo es en el Museo del Juguete Antiguo México. Con una serie de talleres aptos para cualquier público, el MUJAM te invita a crear tu propio unicornio durante 3 domingos consecutivos en jornadas de 4 horas. Además, si asistes a estas clases, podrás ingresar a las exposiciones temporales y permanentes del recinto cultural. Si quieres conocer más información, te recomendamos asistir al recinto cultural o contactarlos a través de sus redes sociales. Una de las novelas más importantes de José Emilio Pacheco es Las batallas en el desierto, historia de un amor imposible que en su trasfondo habla del paso del tiempo, la política y el impacto social del México moderno. Para recordar este libro de 1981, el Instituto Nacional de Bellas Artes realizará una visita literaria a las zonas que sirvieron como escenarios en la novela. El recorrido Las batallas en el desierto, JEP y la ciudad descrita comenzará en la Plaza Río de Janeiro y su narrador será el escritor Carlos Antonio de la Sierra. Para más información, te recomendamos ingresar a las redes sociales de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA. No olvides que si realizas alguna de estas recomendaciones culturales, puedes compartirnos tus comentarios y fotografías a nuestras redes sociales. Pues ahí están nuestras recomendaciones. También Como siempre, pueden mucho disfrutar que hacer. de los espacios al aire libre. Tú Así querías es. comprar unos patines, ¿no, Omar? Estaba investigando, así que a ver dónde me recomiendan buenos patines para irme precisamente a patinar Paseo de la Reforma los domingos en esos espacios de bicis y patines, en fin, todo bien se da. Perfecto, pues hagan lo que hagan, compártanlo con nosotros a las redes sociales de la Agencia Informativa de Educación de México. Nos encuentran como AIEDMX. Una pausa y volvemos con Javier Aranda. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Interfaz y ya está con nosotros Javier Aranda, quien nos trae como siempre confesiones literarias para compartirnos para este fin de semana o para cualquier ocasión. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, qué gusto saludarte nuevamente. Igualmente, pues este año que es el año de las comunidades indígenas, pues yo pensé que valdría la pena empezar a leer algunas cosas que tienen que ver con los indios, esos
grupos étnicos que los hemos tenido apartados muchísimos años y que a veces los rescatamos de la peor manera, ¿no? Como parte del folclore más básico, más superficial, aparentemente para apoyarlos, y queremos luego que darles dinero ya resolvimos un problema y la nuestra. No ha pasado nada, ¿no? Claro. El hecho es que de manera recurrente siempre miramos hacia ellos y lo que deberíamos pensar es que los conocemos tan poco, a pesar de formar parte nosotros de su ADN, ¿no? Y del día a día, ¿no? Y del día a día, o sea, la cultura indígena está permeada principalmente a través de la comida. No puedo entender a México sin el maíz, por ejemplo, que es una constante de cualquier manera, y encuentras tortillas de maíz en los lugares más caros, en los restaurantes de lujo, y ahora se están dando también el lujo, si tú quieres, de reproducir algunas figuras que hacían en las tortillas las comunidades indígenas para tener cierta sentido de regionalidad o de localidad, ¿no? Entonces me sorprende eso porque como que los estamos redescubriendo. Sí, a veces hacer las tortillas en comal ya es un lujo, ¿no? Es un lujo en ciertos restaurantes. Tortillas a mano. Tortillas hechas a mano ya es un lujo. Claro. Entonces, fíjate que, por ejemplo, la tortilla ha tenido una embestida brutal con la famosa maseca, y a pesar de maseca y a pesar de lo que tú quieras, la tortilla tradicional sigue siendo una maravilla que encontramos en todas partes, porque el consumo, la demanda, el gusto es la que la mantiene viva. Y el maíz es uno de los ejes fundamentales del mundo indígena. Entonces es todo un concepto, el centro de ese concepto es el maíz, y alrededor está lo que conocemos como la milpa. Eso se encuentra en muchos códices, en todos los códices, prácticamente ese mundo que tiene que ver con la alimentación, que es una alimentación espiritual también, porque, bueno, la mitología, digamos, de los pueblos originarios tienen que ver con el maíz, ¿no? Acuérdense de los hombres de maíz, que fueron los primeros hombres, y si a pesar de eso no tenemos bien claro de qué significa, cuál es la importancia del mundo indígena, pues estamos un poco perdidos. Entonces yo me acerco siempre a un autor que yo admiro, recientemente estuvo un poco mal hospitalizado, que es Miguel León Portilla. Él nos ha traído desde 1959, lo que fue su tesis doctoral, que fue la visión de los vencidos, y después publicó otras cosas en donde nos da cuenta, digamos, de la visión que tuvieron los indios de ese encuentro, que fue un desencuentro de dos culturas muy distintas, con valores a veces muy, muy distantes también, con cosmogonías que no tenían que ver una con la otra. Y este historiador nos ha permitido ver, digamos, ese reverso que no hemos visto con claridad, y los costurones que se han hecho, digamos, por parte de algunos historiadores a modo a lo largo del tiempo, porque siempre como que algunos acomodan la historia para justificar alguna cosa. Pero él, pues, lo que hizo fue recurrir a las fuentes originales indígenas, y si en la visión de los vencidos nos trajo, digamos, el mundo, sobre todo de los aztecas, en el caso del reverso de la conquista, recurre a ese mismo sistema con los mayas, y más aún, se sale de México y se va a la cultura de los quechuas, ¿no? Entonces son como visiones que documentan esa mirada indígena de lo que significó la conquista. Yo creo que en la medida que nos acerquemos a ese tipo de textos, que en ese sentido es un curador estupendo, Miguel León Portilla, para acercarnos a esa visión indígena, pues vamos a entender más de qué se trata, por ejemplo, este año, ¿no? Que es el de las comunidades indígenas. Y no asombrarnos con el rollo de que ellos mantienen mucho la oralidad, y no sorprendernos que también ahora que ya muchos de los descendientes indios también escriben y leen muy bien y saben demasiadas cosas, porque tienen, digamos, los dos mundos a la mano y recurren a ellos como los necesitan, pues uno se encuentra con cosas realmente admirables del trabajo literario, por ejemplo, de los jóvenes escritores que escriben en náhuatl, en maya, etcétera, ¿no? Nos falta ver esa apropiación del mundo, digamos, a partir de los escritores que escriben en estos idiomas originarios, en estas lenguas originarias, pues para entender más de qué se trata el mundo indígena, de que, aunque muchos no lo quieran aceptar, formamos parte de él con cosas tan básicas como la comida, y con algunas visiones del mundo que todavía sobreviven, ¿no? Claro. Sí.
Sí, muchas veces lo vivimos, ¿no? Por esta cotidianidad que comentabas, pero muchas veces lo comprendemos poco. Y como obviamente no nos vamos a ir a vivir a comunidades indígenas, porque bueno, pues también tenemos nuestras circunstancias, pero sí podemos acercarnos a este tipo de libros que realmente nos aterrizan muy bien esta visión, ¿no? De una forma mucho más directa, constante y pertinente, ¿no? Porque la objetividad también cuenta y debe contar, porque muchas veces también recaemos en la lectura de lo prehispánico, pero visto desde los hispanistas, ¿no? O desde los conquistadores. Sí, tenemos visiones totalmente racistas, en donde todavía decimos, yo soy moreno, pero moreno claro, o yo soy moreno apiñonado, dices, bueno... O estás bonita aunque estás morenita, ¿no? Sí, o hace poco subieron una, por ejemplo, de García Cabral, una ilustración magnífica que se llama La Changuita. Y es una indígena que es, digamos, la indígena que deja el pueblo y se viene a la ciudad, se urbaniza. Y se le dice la changuita con gracia y todo, pero finalmente es un desplante racista, porque no te reconozco como humano, como igual a mí. Claro. Eres una changuita, eres simpática, ¿no? Sí. Sabes hacer bien la comida y barres bien. Eres una changuita, ay, ve con la changuita, acércate. Y García Cabral simplemente recoge esa imagen, nos la pone y es muy, muy bonita la imagen de él, por cierto, pero finalmente el origen fue un origen bastante racista. Claro, y que además lo discutía hace unos días con amigos, en México de verdad se ve esta separación que no ha permitido, por ejemplo, vemos la sociedad norteamericana donde los negros, digamos, ya tienen un espacio, pero en México los indígenas no tienen un espacio todavía, más que excluido de la sociedad, ¿no? Sí, donde ven artesanías, ¿no? Exactamente. Pues qué interesante. Así es, Javier. Muchísimas gracias. Javier, como siempre. Gracias por traernos de nueva cuenta a Miguel León Portilla, en este año, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2020. Y esperemos que se mejore. Sí, correcto. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos al final de Interfaz. En 1955 muere en la Ciudad de México el ingeniero y astrónomo Luis Enrique Erro, quien fundó el Observatorio Nacional de Tonantzintla, Puebla, en 1941. Llegamos a la parte final de Interfaz de este viernes. Hoy nos enlazamos, como todas las mañanas, hasta Palacio Nacional con nuestro compañero Krishna Corona, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. ¿Qué tal? Buenos días, Anomar, amigos de Interfaz. Les saludamos nuevamente desde Palacio Nacional. Este día en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros asuntos, habló sobre 3 temas que tocan el ámbito educativo. Se refirió a la reforma educativa, se refirió a la ratificación del maestro Jaime Valls Esponda al frente de la NUYES y la secretaria del Trabajo habló sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sobre el tema de la reforma educativa, el presidente reiteró su apoyo a este proyecto y destacó que en esta propuesta se otorga un papel fundamental a los maestros. Los detalles. La llamada reforma educativa fue una farsa y se hizo por motivaciones políticas e ideológicas y dañó mucho al país. En vez de mejorar la educación, afectó la educación, porque se degradó a los maestros, como nunca, se les humilló. Y es de sentido común, no se puede llevar a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros, y menos ofendiéndolos, humillándolos. Eso se termina. Además, ¿por qué instituto de evaluación para el maestro? Entonces tendríamos que tener institutos de evaluación para los médicos, para los policías, para el presidente, para los diputados, para los senadores. Ya, hasta ahí me quedo. Entonces, ¿por qué la hazaña en contra de los maestros? Porque lo ordenaron en el extranjero, porque es parte de la agenda internacional de las llamadas reformas estructurales.
Sobre la ratificación del maestro Jaime Valls Esponda al frente de la NUYES, el presidente destacó que su gobierno mantiene una muy buena relación con esta asociación, que hay que recordar fue parte fundamental durante los foros educativos, 31 foros educativos que se realizaron a lo largo y ancho de toda la República. Lo de la NUYES, nosotros somos respetuosos, si ellos tomaron esa decisión, la respetamos, llevamos muy buena relación con las universidades en general y con esta asociación que agrupa a las universidades. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, y finalmente, como ya les comentaba, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo un balance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, esta iniciativa que otorgará capacitación como aprendices a más de 2 millones de jóvenes en todo el país. Señaló que lleva un buen progreso. Acerca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la capacitación es por un año, son 3,600 pesos mensuales que se pagan de manera directa a través de una tarjeta bancaria. Esto sujeto a la capacitación, no es un recurso que se da a cambio de nada, sino es a cambio de que se incorporen a las actividades productivas, a las empresas de todos los tamaños. Seguimos en este sentido invitando tanto a los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, que no estudian y no trabajan, que viven alrededor del país, no importa en dónde, en lo más alejado o en las ciudades, y también a las empresas. Recordemos que la invitación es abierta para el sector privado, todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, medianas, talleres, comercios, gente que sabe de oficios, carpinteros, arquitectos, profesionistas que puedan ser tutores y maestros de estos jóvenes. Y también parte del programa incluye seguro médico y esto incluye riesgos de trabajo. Vamos bien, estamos avanzando y como sabemos es un programa universal, pretende atender a absolutamente todos los jóvenes que no han tenido oportunidades pero que las están buscando. Ana Omar, el reporte desde Palacio Nacional. Hasta pronto. Gracias, Krishna. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos toda esta semana de información de la educación y el conocimiento. Los esperamos el lunes con mucho más. Así es, Ana Cristina. Pasen un excelente fin de semana. Aprovechenlo, asistan a estos eventos culturales que hay bastantes en la Ciudad de México. Por fortuna, también en varios estados del país. Un fuerte abrazo. Pásenla bien. Nos vemos el lunes. Gracias, Griselda Yebra, en la lengua de señas mexicana. Y gracias al equipo de Televisión Educativa y de la Agencia Informativa de Educación de México.